Nosotros somos, él es Daniel Conde, que es Junior Líder de la Caixa, tiene un contrato de mucho prestigio que es muy difícil de conseguir en España y en el mundo, porque viene de todo el mundo. Y yo soy Isabel Ayona, que soy catedrática de universidad en la Politécnica. Los dos estamos en el CBGP, que es un centro de investigación, y estamos trabajando con biotecnología forestal. Lo que os vamos a contar hoy es cuáles son los problemas que se están detectando por efecto del cambio climático y cuál es la solución que nosotros aportamos desde nuestro área de conocimiento. Si hay algo que no entendáis o que queráis preguntar, podéis parar en cualquier momento. Lo primero que quiero contaros, que está aquí en el punto 1, es cómo el efecto del cambio climático lo que está haciendo es que estemos emitiendo mucha cantidad de CO2. Pero si veis, hay algún dato esperanzador, y es que ha ido aumentando con los años la emisión de CO2, pero ahora estamos consiguiendo bajarla un poco. Aún así, seguimos ahora mismo en un 4,5 toneladas de CO2 al año en España, por persona. Eso es muchísimo. Y el objetivo de 2030 es que se llegue a 3 toneladas por persona, pero el objetivo realmente sería reducirlo mucho más. ¿Qué hacen los bosques en esto? Por eso es esta primera parada. ¿Alguien me sabe decir qué hacen los bosques para mitigar esto? Y absorber el CO2. Es decir, yo sé que vosotros ya todos habéis estudiado la fotosíntesis, ¿verdad? Bueno, pues ese proceso de la fotosíntesis, junto con que en este planeta haya agua, que por eso cuando se busca si hay vida en algún planeta, lo primero que se busca es que haya agua, eso sí que os suena. El hecho de que haya agua hace que los árboles, gracias a que hay agua, y las plantas, los árboles, claro, lo hacen a mayor medida, lo que hacen es que son capaces de fijar el CO2, lo tenéis todos ahí en vuestro, lo voy a poner aquí, fijar el CO2 y gracias a la energía solar son capaces de producir biomasa, es decir, producen al árbol y crece ese árbol. ¿Eso qué significa? Que ese CO2 que se está emitiendo a la atmósfera es utilizado y además, como efecto de la fotosíntesis, lo que ocurre es que se desprende el oxígeno. Vosotros sabéis que eso ocurre durante el día, mientras se produce la fotosíntesis. Ese proceso de la fotosíntesis es fundamental y hace que podamos vivir. Por eso, ¿qué ocurre? Que además, ese CO2, cuando es captado por los árboles, hace que disminuya la temperatura. Por eso se habla de que en las ciudades se necesita poner más árboles. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que los árboles, estudiar los árboles y ver cómo esos árboles pueden hacer mejor su función va a ser fundamental. Yo estoy en un centro de investigación y doy clase en el grado de biotecnología. Todo el mundo quiere curar el cáncer, que también. Pero es que como no tengamos árboles y no tengamos plantas, no tenemos a nadie a quien curar. Y eso quiero transmitiroslo para que veáis la importancia de las plantas y de la biotecnología de plantas, que es lo que nosotros trabajamos. Bueno, pues entonces, ya le voy a dejar espacio a Daniel para que os cuente qué hacemos en concreto, pero lo que quiero que veáis es que la deforestación en el mundo, en España también, está siendo un problema gravísimo. Lo que está ocurriendo es que aquí está, desde el año 90 al 2000, tenemos unas masas de 7,8 millones. Del 2000 al 2010, 6,2, 5,2. Del 2010 al 2020, 4,7. Es decir, ya que sabéis todos matemáticas, el ratio de pérdida de árboles está disminuyendo, pero el objetivo no es ese, el objetivo es que volvamos para arriba e incluso lo aumentemos. Es decir, hay que ser muy conscientes de que es fundamental tener una masa arbórea grande. Las plantas sirven mucho porque son autótrofas como los árboles, pero los árboles son los que nos van a dar la fuente de vida. Ya os paso con Daniel, que os va a contar qué hacemos nosotros en el laboratorio y qué se puede estudiar para conseguir que se mejore las plantaciones de árboles. Vale, antes de nada vamos a hacer un repaso un poco de lo que la ciencia, la investigación forestal está tratando de hacer para ayudar en este tema del cambio climático. Una cosa que tenéis que tener en cuenta y que saber es, porque muchas veces los medios de comunicación son un poco confusos e incluso algunos políticos,
es que desde el punto de vista científico está claro que el cambio climático existe, hay veces que hay políticos que lo ponen en duda, entendido como el calentamiento global debido a la actividad humana. Eso desde un punto de vista científico no se debate ya, igual se debate en unos ámbitos un poco raros de políticos en determinados países, pero desde el punto de vista científico eso no hay duda. Eso existe y hay que mitigarlo, hay que poner medidas para evitar que se vaya de las manos. Entonces, desde el punto de vista científico hay dos objetivos que se quieren cumplir para utilizar las especies forestales para mitigar el cambio climático. Entonces, el objetivo número uno es usar masas forestales para capturar el CO2 de la atmósfera. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues investigar nuevas maneras de gestión de las masas forestales. Ya sabéis que los árboles, aparte de estar en los bosques naturales, pues también se usan mucho para producir recursos naturales que son muy importantes para los seres humanos, tanto frutos, alimentos, también en madera y otros subproductos súper importantes. Nos he dicho que los dos somos ingenieros de montes, o sea sí, que conocemos también parte de biotecnólogos, conocemos. Entonces los árboles se utilizan desde alimento hasta celulosa, bioenergía, biodiesel, sirven para todo. Entonces su gestión es muy intensa. Muchas masas forestales tienen la gestión humana. Entonces, ¿qué quiere hacer la ciencia? Pues utilizar nuevas medidas de gestión para que los árboles capturen más CO2 de lo que ya lo hacen de manera natural. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues utilizar árboles que capturen más, utilizar medidas de gestión que utilicen árboles que se cortan cada más años. Por ejemplo, ¿vosotros dónde creéis que un árbol acumula la mayor parte del CO2? ¿Dónde lo va a coger ese carbono y lo va a acumular durante su vida? ¿En qué tipo de estructura o tejido creéis que lo va a...? ¿Dónde? Claro, en un árbol, a partir de una determinada edad, un árbol adulto, el 90% de su biomasa es madera. Es lo que se conoce como el crecimiento secundario. Entonces el árbol, claro, la madera es lo que se acumula durante muchísimos años. Si un árbol vive 80 años, ahí se va acumulando todo el carbono que va absorbiendo. El 90% del carbono que absorbe lo va poniendo ahí. De hecho, se estima que por cada tonelada de madera que se genera, el árbol ha capturado 3 toneladas de CO2, porque no solo es la que acumula, sino la energía que necesita para acumular esa madera, que él captura CO2 para producir azúcares, para seguir haciendo esos procesos biológicos. Entonces se trata de, la ciencia trata de avanzar en nuevas medidas de gestión para que los árboles capturen más CO2, acumulen CO2 durante más tiempo. Vale, el punto número 2 de la investigación forestal se centra en mejorar las masas forestales. Porque el cambio climático, el aumento de la temperatura del cambio climático, el aumento de CO2 en la atmósfera, todo eso ha hecho que las masas forestales naturales y no naturales, las plantaciones, se debiliten. ¿Por qué? Porque el aumento de temperatura va a hacer que haya sequías más intensas, sequías más prolongadas, luego hay plagas, las plagas se han intensificado, va a haber nuevas plagas, plagas que en un sitio no existían porque la temperatura no era la adecuada. Ahora con el cambio climático a lo mejor sí, llegan nuevas plagas y son árboles que no están acostumbrados al contacto con esas nuevas plagas. Entonces todo el cambio climático lo que ha hecho es debilitar masas forestales. Entonces la ciencia busca entender mecanismos de adaptación para ayudar a los árboles a mitigar estas plagas, sequías, temperaturas más altas, todas estas cosas. Esto en general, 2 objetivos: mejorar la fijación de CO2 y 2, mejorar la resistencia de los árboles a estas nuevas condiciones condicionadas por el cambio climático. Vale, y ahora vamos a entrar un poco en lo que hacemos nosotros en el laboratorio, ¿vale? Y aquí entramos un poco más en el objetivo general. Nosotros estamos centrándonos más en este segundo punto, que es el de ayudar a las plantas a resistir más a estas nuevas condiciones de sequías más agudas. Bueno, yo creo que todo el mundo somos conscientes de que los veranos están siendo más calurosos, a nivel global vemos que hay más problemas de sequías. Pues nosotros estamos intentando entender cómo las plantas
se pueden adaptar a estas nuevas condiciones de sequía intensa. Para ello nosotros utilizamos las herramientas moleculares, la biología molecular, y utilizamos como modelo una especie de árbol, que es el chopo. Bueno, aquí os hemos traído la herramienta que utilizamos en el laboratorio, que estos son chopos in vitro, los crecemos y los mantenemos así, pero luego cuando queremos hacer experimentos, estos chopos ya los sacamos a la tierra, a macetas, y con ello hacemos ensayos de sequía, de temperatura. Entonces utilizamos herramientas bastante novedosas como identificar la expresión de genes en células específicas. El caso es que queremos identificar los mecanismos moleculares que hacen que una planta se adapte a las sequías intensas. Eso sería el punto número 1. El punto número 2 también es que, bueno, en nuestros climas, no sé si os fijáis que los árboles a lo largo del año, durante el invierno tienen un periodo de dormancia, de inactividad, donde el árbol se duerme y pierde las hojas en el otoño. Pues una cosa muy importante es que el periodo de crecimiento en primavera, cuando despierta, requiere que haya pasado una serie de horas de frío. Esas horas de frío se están viendo afectadas por inviernos más calientes, por el cambio climático. Entonces eso está afectando mucho a la regeneración en primavera, la generación de flores, de fruto, el crecimiento activo. Entonces nosotros en el laboratorio estamos intentando entender cómo las plantas cuentan esas horas de frío para intentar mitigar ese efecto. Poder hacer que las plantas se acostumbren a esos inviernos más templados, que es un requerimiento fundamental para que el árbol crezca, florezca, eche frutos. Veis que todos los años los almendros florecen muy pronto y se hielan, porque no están adaptados a la zona en la que vivimos. Y es muy importante para que haya fruto y para que haya crecimiento que esté adaptado. Y eso es lo que intentamos nosotros entender y ayudar a mitigarlo. Tenemos que dejaros ya, porque se acaba el tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Está todo clarísimo? ¿Es importante o no trabajar en esto? Sí. Sí, vamos a contaros un poquito por qué pensamos que son animales muy interesantes y, bueno, son los más interesantes, de hecho. Sin duda. Yo creo que ya lo saben, pero bueno, vamos a reforzar la idea. Nunca está de más recordarlo. No. Los anfibios son animales muy interesantes desde el punto de vista de la conservación, porque como tienen un ciclo de vida complejo, son buenos indicadores de la calidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Los anfibios, como habréis visto ya en clase, los principales grupos son 3. Conoceréis los 2 más conocidos, que son los urodelos o anfibios con cola en estado adulto, que son las salamandras y los tritones. Y el otro grupo principal son las ranas y los sapos o anuros, que quiere decir pues, animales que no tienen cola en estado adulto. Hay un tercer grupo que son las cecilias, que son animales muy desconocidos, tropicales, que no tienen patas y que viven bajo tierra. Los anfibios son interesantes también porque son un grupo muy antiguo. Este es un fósil, por ejemplo, que es muy similar a especies actuales, pero que tiene 250 millones de años. Es decir, que son animales que han coexistido con los dinosaurios y les han sobrevivido a todo menos a las aves, que son dinosaurios también. Si nos fijamos en la península ibérica, pues las especies que podemos encontrar hoy en día llevan también muchísimo tiempo aquí, mucho antes que nosotros. Hace más de 10 millones de años, cuando esto sería el mapa de lo que es hoy la península ibérica, ya teníamos ranas que morfológicamente eran muy similares a las que encontramos hoy en día. Por ponerlo en contexto, si habéis oído hablar de los yacimientos de Atapuerca, nuestra especie lleva en torno a 1 millón de años en la península. Pues hace 10 millones de años esta gente ya estaba por aquí dando vueltas. Y el ciclo, como decía, de los anfibios es un ciclo complejo. Llevan normalmente una vida en tierra, en los medios terrestres, que es bastante desconocida, se sabe bastante poco, pues porque son de hábitos nocturnos y suelen estar escondidos la mayor parte del día. Pero luego cuando llega en primavera, sobre todo la temporada de reproducción, pues se acercan a las charcas y allí pues, se aparean, hacen estas puestas de huevos y de ahí salen los renacuajos que todos conocéis y a partir de los cuales pues, se continúa el ciclo.
Entonces, pues dependen de que existan este tipo de medios acuáticos. Generalmente tienen que ser temporales, esto quiere decir que se tienen que secar en verano. ¿Por qué? Porque esto favorece o impide que haya pues, grandes depredadores como peces, que suelen ser depredadores de huevos, o incluso de renacuajos, o incluso de adultos. El problema es que este tipo de medios acuáticos, las charcas temporales, pues están en regresión, cada vez hay menos, no suelen considerarse en políticas de gestión del medio natural, y además pues, los anfibios tienen otros problemas como pueden ser enfermedades infecciosas o la depredación por parte de especies introducidas como el cangrejo americano o diferentes especies de peces. Espera, un paréntesis podemos hacer. Con respecto a las especies exóticas, sabéis que no debemos liberar mascotas en el medio natural, ¿no? ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? ¿Y por qué creéis que es? Porque afectan a las especies autóctonas, ¿no? Bueno, pues os podemos contar una pequeña anécdota de que esto no está tan claro como parece, ¿no? Porque una vez nosotros estudiamos estos anfibios en su medio natural, aquí en la Comunidad de Madrid, especies autóctonas nuestras que viven aquí salvajes, y una vez en la charca hemos dicho que los peces les hacen daño a los anfibios. O sea, pueden eliminar especies enteras de anfibios de un lugar. Bueno, pues ¿cuántos nos encontramos? ¿Qué nos encontramos una vez por allí? En una de nuestras charcas nos encontramos pues, peces de colores, de estos de pues, carpines, de los que se usan pues, para tener los estanques. Y de los peces naranjitas, nos soltaron unos 70 carpines, nos encontramos de repente en la charca. Entonces, fijaros, esto sería alguien que pensó, bueno, yo no puedo mantener ya estos peces, pues los voy a soltar en un sitio donde estén un poco tranquilos. Bueno, pues primero, todos iban a morir porque el charco donde los soltaron se seca en verano, o sea que se iban a morir todos los que los soltaron allí. Y luego encima se iban a llevar por delante pues, toda la población de anfibios ahí, por lo menos todas las puestas que hubiera ese año en esa charca no se hubieran desaparecido. Así que pensad que lo que tenemos en nuestro medio natural son ecosistemas muy delicados y especies delicadas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí para ayudar a los anfibios y para comprender mejor su situación? Pues nos interesan estudios de diversidad. Queremos saber, por un lado, cuántas especies diferentes hay. En este sentido, pues en la Comunidad de Madrid, venga, ¿cuántas especies de anfibios diferentes creéis que hay? ¿Os habéis pensado no, seguramente no habéis pensado mucho en esto. Hombre, esta mañana desayunando habréis pensado los anfibios por lo menos una vez. ¿Lo habéis visto en clase? ¿Tenéis idea así? ¿Podéis dar algún número así por ver si os acercáis? ¿Alguien se atreve? Venga, alguien valiente hay por aquí. Veo poca... ¿Qué pensáis? ¿5, 15, 50, 200? 7, vale, tenemos un 7. ¿Alguien da más? 30. 25, Bueno, hasta 30 llegamos. Entre 7 y 30. Mínimo 100 especies, estamos hablando. Estamos hablando de tipos diferentes. Tenemos 17 Tal vez algún día, diferentes de momento, en la Comunidad de Madrid. Ahí sí. De momento 17. Si fuera el precio justo, alguno se habría pasado, el de 7 pues hubiera ganado. Estas son las especies de anfibios que podéis encontrar sin salir de la Comunidad de Madrid. Toda esta diversidad, aquí veis varias especies de salamandras y tritones, diferentes especies de sapos y ranas. Es una diversidad bastante alta teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid, pues la superficie que tiene tampoco es muy grande. Hay una que le has puesto un cuadrito rojo, ¿es por Esta algo? se la he puesto porque es introducida, no solo los peces o los cangrejos son introducidos, a veces también los anfibios también son pues, desplazados de sus poblaciones de origen a otras zonas donde no hay y también pueden causar problemas. Este es el tritón alpino que está introducido en Peñalara, por ejemplo. Y ahí es un problema porque es vector de una enfermedad que afecta a otras especies sin afectarles a ellos. Bueno, aparte de saber cuántos tipos distintos hay, pues también está bien saber cuántos hay de cada tipo, porque al final, si queremos hacer actuaciones de conservación, necesitamos saber pues, qué especies lo necesitan más, ¿no? En este sentido, pues nuestro trabajo podría resumirse en intentar saber pues, cuántas ranas hay en cada charca o cuántos sapos hay. No sé si es un problema al que habéis dedicado mucho tiempo intentar resolverlo. Os adelanto que no es así muy simple, no es llegar a una charca y ponerse a contar como el que va cogiendo champiñones, porque primero hay que salir por la noche, que es cuando están activos los anfibios, y segundo, pues claro, si tú vas en diferentes noches y vas contando, salvo que tengas una manera de saber quién es quién, pues no sabes si estás contando siempre los mismos individuos o cada vez que vas te encuentras individuos diferentes. Hay que encontrar una manera de marcarlos para poder saber pues cuántos hay y qué hacen por ahí. ¿Se os ocurre qué se puede hacer para solucionar este problema? No podemos pedirles el DNI porque
no hablan, no llevan ningún tipo de identificación que podamos... Vamos a poner lazos de colores. Sí, puede ser una manera... Nos ha ocurrido. Sí. Bueno, lo que hacemos es ponerles microchips, como hacen los veterinarios con los perros y los gatos. Son unos chips muy pequeñitos, porque estamos hablando de animales pues, de estos tamaños, que se implantan debajo de la piel y entonces cuando capturas un animal, pues con un lector de estos, pues te da un código que te identifica individualmente a cada sapo. ¿Y qué podemos hacer con esta información? Bueno, perdón, que siempre se me olvida. Cuando no hay dinero para comprar chips, porque tampoco los regalan. A veces en ciencia no hay, exactamente. A veces en ciencia vamos un poco justitos. Pues bueno, con tener un móvil podemos hacer fotos a cada sapo que encontremos y luego hay diferentes programas informáticos que te permiten comparar las fotos que has hecho diferentes días para buscar similitudes y identificar individualmente a cada sapo. Este sería un sapo que hemos encontrado 2 noches distintas y que viendo el patrón de coloración y la disposición de las verrugas, pues puedes saber quién es. ¿Diríais que es el mismo o no? O sea, si os veis este bicho 2 noches seguidas, ¿diríais que es el mismo o...? Sí, ¿nos lo creemos? No, aquí hay alguna escéptica ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por el color. Por el color, ¿verdad? Cambia de color. O sea, fijaros que son bichos que nosotros normalmente no vamos a cambiar de color salvo que vayamos a la playa y nos pongamos morenos. Pero hay animales que sí que pueden cambiar de color. Sin embargo, lo que no cambia es la disposición de los puntos, las verruguitas que tienen sobre la piel. Entonces, por eso, si les hacemos fotos y la comparamos, vemos que la disposición de las verrugas es la misma y podemos ver que realmente es el mismo individuo. Ahora, en este caso lo sabemos porque además tenía puesto un chip, ¿eh? O sea, que te lo digo yo que de verdad que es el mismo. Además tenía puesto un chip. Bueno, ¿y qué hacemos con esta información? Bueno, pues podemos hacer pues, estas matrices donde una vez que tenemos identificado cada individuo, pues ya le ponemos un código un poco más cortito que el que te da el lector y luego pues podemos agrupar nuestras observaciones pues como queramos, por semanas, por meses o por años y apuntamos con ceros cuando no hemos encontrado ese sapo y con unos cuando lo encontramos. Esto nos permite distinguir cuando hay suficientes años de datos, pues cuando un cero representa que el sapo se ha ido de nuestra población, que el sapo se ha muerto o que hemos sido unos inútiles y no hemos sido capaces de encontrarlo, pero estaba ahí. Esto sería, por ejemplo, el caso de cuando, pues, imaginaos, en 2016 le vemos, en 2017 no lo vemos y no sabemos cuál de estas 3 cosas ha pasado, pero si en 2018 lo vemos es que o hemos sido muy torpes o el sapo ha salido y ha vuelto a entrar. Entonces, cuando acumulas suficiente información de muchos individuos de muchos años, pues estadísticamente se pueden distinguir estas 3 situaciones y esto nos ayuda a estimar cuántos individuos hay en una población en un año determinado. Y además, si lo hacemos en diferentes charcas, pues podemos detectar desplazamientos que hacen, porque ya os he dicho que lo que pasa con los anfibios en tierra es muy difícil saberlo porque son muy discretos y son muy difíciles de encontrar. Pero si tú marcas un individuo en una charca y al año siguiente te lo encuentras en una charca diferente, pues ya sabes que de alguna manera pues, se ha desplazado. Esto lo hacemos en un sistema de 2 charcas en la Sierra de la Cabrera, en el norte de Madrid, desde el año 2009. Estas serían las charcas, son charcas temporales que se secan en verano, por tanto no son muy buenas para soltar peces, como nos ha pasado. Y entre los animales que marcamos por allí estaría el gallipato, que no sé si habréis oído alguna vez de animales. ¿Alguien ha visto esto alguna vez? ¿Os suena el nombre de gallipato? ¿No? ¿A quién le parece bonito? ¿A quién le parece feo? Bueno, ni bonito, indiferencia, ni feo. indiferencia. Bueno, Vale. Bueno, los gallipatos son, si no lo sabéis, son las mayores salamandras de Europa. Son animales que alcanzan 30 centímetros en estado adulto y que tienen un mecanismo de defensa muy curioso que consiste en proyectar las costillas a través de la piel. Cuando tú tratas de agarrarlo, si veis estos puntitos naranjas de aquí, por ahí pueden sacar las costillas y pincharte. Y esto, bueno, a nosotros a lo mejor pues no nos afecta demasiado, aunque pero, sí un poco, pero bueno. Para aves acuáticas o otros depredadores que tienen, pues sí que puede ser una amenaza. Los gallipatos, pues marcando muchos gallipatos de todos estos años, hemos descubierto, por ejemplo, que son animales que tienen una esperanza de vida muy alta. Empezamos a marcarlos en 2009 y todavía este año hemos recapturado algunos de estos individuos. Entonces, teniendo en cuenta que los animales que marcamos en 2009 ya tenían 2-3 años, porque eran adultos, pues sabemos que como mínimo viven 15 años en condiciones naturales. Haciendo esto en diferentes especies, pues podemos comprender mejor pues, qué factores son los que explican su supervivencia o su extinción local en diferentes charcas. Pues
Los gallipatos, por otro lado, vemos que son animales bastante vagos, que no les gusta moverse mucho de una charca a otra o no tienen capacidad para hacerlo. Y esto significa que son muy sensibles a la fragmentación de sus hábitats. Si desaparece una charca, va a ser muy difícil que sea recolonizada por individuos de otras poblaciones cercanas porque tienen que estar muy cerca o no van a ser capaces de recorrer esas distancias. Sin embargo, tenemos otras especies como las ranas comunes que no viven tantos años y quizá por eso pues no pueden quedarse ahí sentadas esperando a ver si llueve y lo que hacen es pues, moverse mucho más. Y si veis, pues la frecuencia de desplazamientos así de larga distancia es mayor y también se mueven mucho más por todo el terreno. Y esto facilita que pues, si hay un año malo de sequía y una charca no se llena y no tienen donde reproducirse, pues esta conducta de exploración pues facilita que puedan encontrar otras charcas en las que... Charcas o otras cosas, ¿no? Tal vez incluso piscinas. Piscinas, que nos pasa. En esta zona hay gente que tiene piscinas medio abandonadas y allí acaban muchas de las ranas que marcamos en nuestras lagunas. Entonces, pues luego vamos allí en verano, les limpiamos la piscina de ranas y encontramos muchos animales con chips. Tenemos otras especies en la zona, como los sapos parteros. ¿Ya? Bueno, si queréis alguna pregunta, Sí, vale. Cortamos aquí. ¿Tenéis alguna pregunta para ir? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Pues nada, pues Estos son vuestros amigos los anfibios. Aquí, vecinos, en la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo vivías en Isla? Bueno, buenos días, yo soy Asunción de los Ríos, soy investigadora de aquí del Museo de Ciencias Naturales y yo soy microbióloga. Yo estudio los microorganismos. Sabéis que los microorganismos son organismos tan pequeños que no podemos verlos a simple vista, necesitamos los microscopios para estudiarlos. Bueno, eso en general. Ahora ha habido una excepción, no sé si lo habéis visto en los periódicos, que hace poco se describió un microorganismo que sí que podemos ver, pero realmente es una excepción. Nosotros estudiamos eso, los microorganismos, y yo hago sobre todo trabajo de microscopía. Entonces, lo que yo os quiero mostrar hoy es que en el bosque hay mucha diversidad, pero hay diversidad que vemos, veis sobre todo los árboles, muchas plantas, muchos animales, pero también hay una diversidad que no vemos y que es igual de fundamental para la salud del bosque y en relación a eso para nuestra salud. Esa es la vida microbiana. Entonces, la vida microbiana es fundamental tanto en superficie como en el suelo de los bosques. Entonces, aquí os muestro con este esquema que hicimos para una exposición que se desarrolló aquí en el Museo de Suelos, cómo hay mucha vida encima del suelo, en el bosque, pero también hay mucha vida en el interior, en el suelo, dentro del suelo. Y esa vida empieza siempre con una actividad microbiana. Los árboles sueltan las hojas, se caen y es materia orgánica. Esa materia orgánica empieza a ser degradada por acción de los microorganismos. Ahí actúan hongos, actúan bacterias que empiezan a degradar y hacen posible que ya insectos y luego los micromamíferos sean capaces de ir reciclando esa materia orgánica. Entonces, sin ellos no habría un reciclado de nutrientes y el bosque realmente no funcionaría. Si queremos conservar un bosque, además de conservar sus árboles, tenemos también que conservar el suelo. Y dentro del suelo tenemos que conservar esa microbiota. Entonces, la microbiota, la diversidad de microorganismos que hay en el suelo es grandísima y depende también de la zona que esté y de su grado de conservación. Entonces, por eso nosotros estudiamos también suelos de distintas zonas para poder hacer estudios comparativos. Entonces, tenemos muchos microorganismos en el bosque, la mayoría no los vemos, pero algunos de ellos podemos verlos gracias a las asociaciones o a las estructuras que forman. Por ejemplo, vemos muchos setas en los bosques. Las setas son cuerpos fructíferos de hongos que están creciendo por el suelo y que nos producen esto que, bueno, en muchos casos además es comestible y nos lo comemos. Pero también tenemos otro componente importante formado por microorganismos y que nosotros podemos ver en los bosques, que son los líquenes. Los líquenes, ¿todos conocéis los líquenes? O sea, si yo os muestro esto, ¿me diríais que aquí hay líquenes o no? Por eso, ¿veis líquenes o no? O sea, ¿algunos reconocéis los líquenes? Pero yo no sé qué es. Pues esto que veis por aquí, esto amarillo, todo esto que veis por aquí, estos son líquenes. Si os fijáis, fijaros luego en los árboles y ya veréis cómo hay un montón de líquenes. Entonces, en principio hay gente que considera que los líquenes son como plantas, pero no son plantas, son asociaciones de microorganismos. Ahí se establecen procesos simbióticos que son procesos de una asociación mutualista. Hongos
y microorganismos con actividad fotosintética, las algas o las cianobacterias, se asocian para formar una estructura que es el líquen y que podemos ver a simple vista. Entonces, aunque yo estudie microorganismos, también estudio los líquenes, que son asociaciones de microorganismos y que podemos ver. Entonces, los líquenes son muy importantes porque están dentro de todos los procesos de los bosques, pero además son muy importantes porque son indicadores de contaminación. Los líquenes son capaces como luego os contaré, son capaces de resistir cualquier condición ambiental extrema, pero no son capaces la mayoría de sus especies de resistir la contaminación ambiental. Si nosotros llegamos a un bosque y vemos líquenes, eso quiere decir que ese bosque está sano. Si no vemos líquenes, es que el bosque de alguna manera está afectado. También os podéis fijar, por ejemplo, cuando hay un bosque que se ha abierto un hueco o algo así, cómo esos líquenes van cambiando. Entonces, ellos mismos nos están indicando el estado del bosque. Luego, sin embargo, para que veáis su sensibilidad, son muy resistentes a otras condiciones ambientales extremas. Pueden estar casi prácticamente en cualquier ambiente. De hecho, bueno, pues yo soy investigadora sobre todo de ambientes polares. Acabo de venir justo la semana pasada de la Antártida y yo estudio líquenes que se dan allí en la Antártida. Allí en la Antártida no hay plantas y realmente los mayores colonizadores son líquenes y musgos. Allí los líquenes, en la zona donde voy yo, en la Antártida Marítima, en las islas de la Shetland del sur, todo el suelo y todas las rocas están cubiertas de líquenes, como podéis ver aquí. Esta es una piedra traída de allí de la Antártida, con estos líquenes que parecen como arbolitos. Estos líquenes se llaman fruticulosos y que, bueno, en este caso son líquenes del género Usnea y que pueden crecer y pueden cubrir todo el suelo. Entonces, ellos son capaces de colonizar y de generar procesos de sucesión primaria en zonas donde otros organismos no son capaces de hacerlo. Tanto los microorganismos como los líquenes son pioneros de recolonizar cualquier ambiente. Por ejemplo, en los bosques, cuando hay un incendio, posteriormente esos bosques tienen que ser colonizados. Entonces los microorganismos ahí vuelven a ejercer un papel fundamental en empezar todos esos procesos. Entonces, bueno, veis, yo creo que ahora os fijaréis, cuando vayáis a los bosques, veis las ramas, veis los líquenes, pero además hay mucha más diversidad incluso aquí, que no vemos a simple vista y que tenemos que ver gracias a las lupas. Entonces, por eso os hemos traído aquí unas lupas y aquí tenéis unas muestras de líquenes para que os fijéis un poco cómo hay mucha más vida de la que aparentemente hay. Y gracias a que tenemos esos troncos de esos árboles, esos líquenes están viviendo ahí. Entonces, podéis acercaros. Aquí tenemos un líquen que, si os fijáis por debajo, tiene como pelitos, que es con lo que se acerca, con lo que se pega a los musgos y a los árboles. Mirad por la lupa. ¿Os da miedo? Y aquí tenéis este líquen amarillo, si lo veis, tiene como unas estructuras, buscar unas estructuras como una forma de copa, que son lo que son los apotecios, que es cómo se reproduce ese líquen, cómo se dispersa. Y aquí, si os fijáis en esta otra muestra, tenéis ese mismo líquen amarillo, pero fijaros que también encima del tronco hay puntitos negros, hay otros líquenes grises, hay muchos más líquenes de los que aparentemente vemos. Entonces, ir pasando por las lupas y lo vais viendo. ¿Lo veis? ¿Habéis visto las copitas esas? Pero, bueno, ya habéis pasado todos. Pero ¿habéis visto cuántas cosas diferentes ves ahí? Pero bueno, más o menos. Tú cuéntame qué ves ahí. Pero ¿has visto que hay unos puntitos negros? Pues esos puntitos negros también es la estructura, una estructura de un hongo que está por dentro del tronco. Y luego veis también, hay un líquen gris que prácticamente cuando lo veíamos a simple vista no lo veíamos y sin embargo cuando lo vemos con la lupa lo vemos. Entonces esto, lo importante es que veáis que hay mucha más diversidad de la que vemos a simple vista y que esa diversidad también es muy importante de preservar. Y luego otro aspecto importante de los microorganismos respecto al tema que hoy nos trae aquí, que es el reto del cambio climático,
es también que tengáis en cuenta que los microorganismos también son reguladores del clima. Hay microorganismos que dentro de su metabolismo son capaces de producir gases de efecto invernadero, mientras hay otros microorganismos que lo que son consumidores de esos gases de efecto invernadero. Entonces, normalmente hay un equilibrio en la naturaleza y unos microorganismos se contrarrestan con los otros y no hay efectos. Sin embargo, por acción humana y por el cambio climático, sí que se está favoreciendo que haya microorganismos que se desarrollen más que otros y tenemos el riesgo de que microorganismos que generan gases de efecto invernadero se desarrollen más y produzcan todavía un mayor desequilibrio. Entonces es importante tener en cuenta los microorganismos también cuando se hacen modelos predictivos del cambio climático y sobre todo tenemos que pensar en ellos cuando buscamos soluciones dentro del desarrollo sostenible. Los microorganismos nos pueden ayudar mucho porque son muy versátiles, tienen muchos metabolismos diferentes y ahora mismo, bueno, pues con los desarrollos biotecnológicos, además, de alguna manera también podemos permitir trabajar con ellos y favorecer unos ciertos metabolismos frente a otros y hacer que los microorganismos nos ayuden también a protegernos de los efectos del cambio climático. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad que queráis preguntarme. Aquí, bueno, tenéis un poco los modelos de los distintos líquenes que puede haber en un bosque. Tenemos los que crecen sobre los árboles. También hay muchos muy bonitos, las cladonias, que crecen sobre el suelo. Fijaros muchas veces en el suelo que hay cuando hay musgo, que hay unos líquenes que tienen estos apotecios que los tienen rojos y se distinguen muy bien. Hay otros que crecen totalmente pegados a la corteza del árbol y que forman casi como si fuera una segunda piel, que se les distingue muy poco. Hay otros que son muy pegados y otros, como esta que os mostraba ahí, como las usneas, que crecen formando como pequeños arbolitos. Hay en bosques, por ejemplo, en las zonas en Canarias, que se ven, hay unos líquenes que les llaman las barbas, que les ves como que están saliendo totalmente del árbol, ves que son estos de aquí. Entonces, hay muchísima diversidad diferente de líquenes. Y además de esta diversidad de líquenes, que ya los veis un poco mejor, pensar que hay mucha diversidad de microorganismos también en el suelo, también los microorganismos se asocian a las raíces y están permitiendo favorecer un reciclado de nutrientes a las plantas también y favorecer su vida en las plantas. También cuando pensemos en el cambio climático, también hay que pensar que los microorganismos también favorecen aumentar la resiliencia de las plantas a los efectos del cambio climático. Entonces hay que pensar siempre en que todos los organismos y microorganismos están relacionados y es fundamental que todos estén bien para que haya salud en ese bosque o en ese ecosistema y también para que nosotros luego la tengamos. Bueno, pues bienvenidos a la etapa del agua. Sabéis todos que el agua es un elemento vital para la vida, para la redundancia, ¿vale? ¿Sabéis alguna curiosidad, algún dato interesante sobre el agua en la Tierra? ¿Por qué es un elemento vital? ¿En qué nos ayuda? ¿Es el 90% del planeta o algo así? Oí casi. Más bien. Cubre el 70% del planeta. El agua cubre el 70% de la superficie. Sin embargo, y ahí sí tiene razón con el 90%, la biodiversidad, el 90% de la biodiversidad, es decir, de las diferentes especies de vida que hay, sí que están en el fondo marino, o en el agua. Nosotros hablamos del fondo marino porque nuestra empresa se dedica a buscar en el fondo marino. Más curiosidades sobre el agua, ¿sabéis? Es la mayor fuente de producción de oxígeno. Por ejemplo, más de la mitad del oxígeno en la Tierra se produce en el mar. También es la mayor fuente de absorción de CO2, lo que tiene un importante equilibrio en el cambio climático. Al absorber el CO2 nos protege. También es un elemento regulador de la temperatura. Más datos sobre el agua o sobre el fondo marino. Curiosidades que sepáis del fondo marino, ¿alguna? Una pregunta bien. ¿Por qué si tienen oxígeno no puedes respirar debajo del agua? Porque no está fragmentado el H2O. Si tienes branquias se puede respirar bajo el agua, no con pulmones, con branquias sí. Respirar se puede. Otra cosa es que estés adaptado. Vale. Bueno, pues el mar es la mayor fuente de biodiversidad y de vida, y de fuente de energía, fuente de recursos económicos, incluso con la pesca, con la alimentación. Es fundamental para la vida. Y ahora contamos un poquito qué hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa farmacéutica.
que nos dedicamos a buscar en el fondo del mar posibles soluciones para el desarrollo de fármacos, para tratamientos de enfermedades que no tienen solución. En concreto, nosotros buscamos contra el cáncer. ¿Y por qué buscamos en el mar? Si hemos dicho, bueno, sabemos que muchos de los fármacos que conocemos hoy en día, las medicinas, tienen origen natural. Sabemos que muchas plantas tienen propiedades terapéuticas. Si pensamos que la mayoría de la biodiversidad está en el mar, entonces tendría que haber más posibilidades de encontrar diferentes fármacos y nuevos fármacos en el fondo marino. ¿No? Sería lo lógico. Sin embargo, el fondo marino es el gran desconocido. Está muy poco explorado. Conocemos que hay unas 250.000 especies diferentes de animales en el fondo del mar, pero eso solo es un 30% más o menos de lo que se estima que hay. Hay un 70% que está por conocer, que no se conoce. Conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo marino. Tan solo el 5% del volumen del mar o de los océanos los conocemos. Nosotros hemos sido la primera empresa, el primer grupo de científicos que nos hemos dedicado desde hace más de 30 años a explorar de forma sistemática en el mar, a buscar estos organismos. Nosotros además buscamos solo invertebrados, y eso también tiene un porqué. Los vertebrados hemos desarrollado diferentes mecanismos de defensa. Tenemos un esqueleto, tenemos garras, tenemos dientes, aletas para poder huir, morder, defendernos o atacar o alimentarnos. Sin embargo, los invertebrados han tenido que desarrollar otros mecanismos de defensa para poder sobrevivir y evolucionar durante los más de 3.700 millones de años que desde que se generó la vida hasta hoy en día se han tenido que evolucionar de alguna manera. ¿Y cómo lo han hecho? Desarrollando diferentes compuestos químicos para defenderse y sobrevivir, para pelear por el sustrato, para evitar ser comidos o para poder comerse otros seres vivos. Pues esas propiedades químicas son las que buscamos nosotros. Pensamos que esas propiedades, si han servido para defenderse y sobrevivir en el fondo del mar, pues podría valer para tratamiento de algunas enfermedades. Hacemos expediciones por todo el mundo, por absolutamente todos los mares y todos los océanos. Tenemos buzos que bajan siempre y recolectan siempre a mano para conservar perfectamente el medio ambiente y conservar nuestra fuente de inspiración, nuestra fuente de fármacos. Hace una recolección manual, siempre coge una cantidad mínima, de unos 80 gramos, que es menos del tamaño de un móvil, para que os hagáis una idea. Se sube al barco, se congela y se manda a nuestros laboratorios, que están aquí en Madrid, en Colmenar Viejo. En el laboratorio empezamos con la investigación. Una pregunta, si los congelas no se mueren. Una vez que lo recolectas se muere. Claro. Son organismos vivos que sí, efectivamente. Coge una pequeñísima muestra. Una cantidad mínima, igual que una no planta. La planta quedarnos para sin- hacerte un té también se muere. Pues aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Se lleva al laboratorio y se empieza a mirar. ¿Cómo miramos, cómo hacemos del organismo a convertirlo en un fármaco? La primera parte es desfragmentarlo, es decir, convertirlo en trocitos. No sabemos cuál de las moléculas que puede tener un organismo vivo es la que pueda tener una actividad. No sabemos cómo produce el veneno, cómo puede producir su mecanismo de defensa. Entonces lo desfragmentamos, lo separamos en todas sus moléculas y esas moléculas las miramos en paneles de muestras. En nuestro caso buscamos fármacos contra el cáncer. Entonces ponemos diferentes células de cáncer, diferentes células tumorales y las mezclamos con esas moléculas. Si inactividad biológica y esa molécula es capaz de matar a la célula del tumor, pasamos a una siguiente fase, que es una síntesis química, que es hacer una copia exacta de la molécula en el laboratorio, de forma artificial. ¿Para qué? Para no depender del recurso natural y la fuente natural, y no esquilmar el mar. Sería una barbaridad, como talar los árboles. Si acabamos con los árboles, se acabaría nuestra fuente de producción y nuestra fuente de inspiración. Para que os hagáis una idea, la síntesis química, primero tenemos que descubrir, viendo una mesa, tenemos que saber cuántos trocitos, cuántos tornillos, cuántas maderas, cuántos palos lleva, y luego montarlos sin instrucciones. Sería montar una mesa de IKEA sin ningún tipo de instrucciones. Descubrir qué lleva y luego montar las instrucciones. Ese proceso lleva más de 2 años hacerlo. Muy, muy, muy difícil. Y en muchas ocasiones no somos capaces de hacerlo. Si no somos capaces de hacerlo, no seguimos investigando, para no depender del fondo natural. Si eso funciona, pasamos a los ensayos clínicos. Miramos, tanto en el laboratorio y luego en humanos, si es tan eficaz como hemos visto, primero en una placa, y si es seguro. Vemos si es seguro para el paciente y si funciona. Y si funciona y pasa todos los procesos de ensayos clínicos, ya se convierte finalmente en un fármaco y ya está a disposición de todos los pacientes. Es un proceso desde que descubrimos el organismo hasta que puede llegar a ser un fármaco, pasan entre 10 y 15 años. Con unos costes de media en la industria farmacéutica, para que os hagáis una idea, de 1.000 millones de euros.
Precio caro, largo y complicado. ¿Vale? ¿Qué hemos descubierto en todo este tiempo nosotros? Curiosidades. Tenemos la mayor biblioteca de muestras de organismos marinos del mundo. Nosotros tenemos una colección de 350.000 muestras. Hemos descubierto especies nuevas. Bajamos, nuestros buzos, que son biólogos marinos y buzos profesionales, bajan hasta 100 metros de profundidad. Para dar una idea, la piscina de vuestra casa tendrá 2 metros, 2 metros y medio de profundidad. Esos bajan hasta 100 metros. El buceo deportivo se suele hacer hasta unos 20-30 metros. 100 metros es una cantidad, una profundidad muy, muy complicada. Pero, sin embargo, hay mucho por explorar. El fondo marino, el pico más profundo del fondo marino, tiene más de 10.000 metros de profundidad. Pues imaginaros lo que tiene que haber ahí. Y es la gran desconocida. Se ha explorado más la superficie de la Luna que el fondo marino. Por una cuestión también tecnológica. No se ha desarrollado tecnología suficiente como para bajar a esas profundidades de una manera segura. Hay mucha presión, hay temperaturas extremas, corrientes de agua extremísimas, y es muy difícil sobrevivir ahí. De hecho, además es lo que buscamos. Cuanto más complicado sea el entorno para sobrevivir ahí, pensamos que esos organismos habrán generado mejores mecanismos de defensa que pueden tener utilidad. ¿Vale? Hay una cosa que solemos decir mucho en Faroma, en nuestra empresa, que es que en un mililitro de agua hay miles de bacterias. Por eso mismo se deduce que en estos organismos haya un mecanismo de defensa contra todas estas bacterias. O sea, todo tiene su sentido, no es voy a investigar porque sí. O sea, sí, la vida se generó hace 3.700 millones de años y han tenido que evolucionar para sobrevivir. Si no, no estaríamos aquí. Curiosidades, en todas las expediciones hacemos fotos, tenemos muestras absolutamente de todo lo que recolectamos. Con coordenadas GPS, con profundidad, con temperatura, con la época del año, por si podemos necesitar en algún momento dado volver. Oye, si nos cogemos muestras muy pequeñas, vemos que tiene propiedades y necesitamos, nuestros científicos nos dicen, oye, necesito más muestras porque vemos que tiene, pues se vuelve a generar una expedición y vuelve a ir al punto y vuelve a recolectar. De esas imágenes hacemos todos los años un libro. Nos gusta, creo que es muy bonito. Y luego es muy curioso. Os vamos a dar un libro a cada uno para que podáis llevar de recuerdo, si queréis, con todos los organismos que vamos encontrando. Cada año se hace uno diferente. Podéis cogeroslo y llevároslo. Para que os hagáis una idea, muchas de las muestras que veis ahí están en una profundidad donde no hay nada de luz y no se ve nada. Cuando sacas un flash y una cámara es cuando se ven esos colores. Y son muestras a veces pequeñísimas, de menos de 1 centímetro. ¿Y los vendéis? ¿el No. qué? O sea, los fármacos se venden, claro. ¿Los libros? No. No, los libros solo los regalamos, los donamos a universidades, a científicos, solo se regalan. Se hace una edición limitada, cada año se hace uno nuevo, con las expediciones que se han hecho ese año. Este es el Y se regala. volumen 15. O sea, imaginaos la de libros que hay. Y son fotografías con microscopio, o sea, no las podéis hacer vosotros si bajáis. Aparte que no vais a llegar tan al fondo. Por eso son tan curiosas, porque viven a oscuras. Si no les llegamos a hacer estas fotos, ni los vemos, Ni los encontramos. ni les encontramos. Eso es. ¿Tenéis dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta? Si viven a oscuras y bajáis este y abajo, ¿cómo sabéis que están? Con una linterna. Hombre, porque Bajan con iluminación y luego aparte los que bajan, nuestro equipo, aparte de buzos profesionales, son biólogos marinos, son expertos en biología. Y de hecho todo el muestreo se hace de forma manual y selectiva. Son expertos, conocen lo que hemos recolectado y lo que podemos recolectar. Y de hecho se van a zonas, diferentes zonas donde pensamos que puede haber mayor biodiversidad. De hecho las zonas cálidas suele ser, pero también hemos bajado a la Antártida. Nos hemos ido con el buque Hespérides del Ministerio y hemos bajado a 100 metros de profundidad en aguas congeladas, porque también ahí, si un organismo sobrevive ahí, tendrá unos mecanismos probablemente de defensa muy interesantes. Pero buscamos la mayor biodiversidad. Cuanta más variedad haya, mejor. De hecho, en esta búsqueda hemos descubierto especies nuevas también. Todas las expediciones se hacen respetando el mar, la biodiversidad, siempre se piden permisos antes de ir, en cada país tiene sus contratos y sus legislaciones para poder ir, no es voy y a lo loco he metido, ¿no? Hay protocolos Y internacionales, estos además de protocolos seguridad y llevan conservación, tiempo, por sí. supuesto cumplimos y de hecho se acuerda absolutamente todo. Incluso acuerdas con el país donde vas a hacer la expedición, acuerdas en caso de encontrar algo qué beneficio tiene cada parte. No puedes llegar y coger lo que te dé la gana, no puede llegar cualquiera a coger y llevarse lo que le da gana y bueno, y probarlo sería muy difícil, luego el laboratorio es muy complejo.
por ejemplo, reciclar lo tenéis súper metido en la cabeza, ¿no? Está claro que generamos residuos y si esos residuos se quedan en el medio, ¿qué sucede? Pues que viajan, por ejemplo, por el agua. Os han explicado la importancia del agua en todo ese proceso. Ya habéis visto el agua, los anfibios necesitaban agua, cómo el agua llega al mar, nuestros residuos pueden llegar al mar. Pero hay muchas cosas que vemos, pero también habéis visto los líquenes y algunos microorganismos que no vemos a simple vista. Hay muchos más contaminantes por el medio que no vemos y que están contaminando. Entonces, por ejemplo, cuando arrancamos nuestros vehículos de combustión, evidentemente emiten CO2, que también entran en el ciclo del cambio climático, del calentamiento global, pero emiten otros contaminantes que están en la atmósfera, que os podéis imaginar que acaban depositándose en el agua, en los ríos, en los bosques, afectan a estos microorganismos, ¿no? Tenemos que entender un poco estos procesos. Os han contado que nosotros más o menos, los humanos, nuestra especie, llevamos en la península como 1 millón de años y algunos anfibios llevan 10, muchos más años que nosotros. Y nosotros estamos alterando todo. Por ejemplo, ¿por qué creéis que muchos bosques, de los que os han estado hablando ahora, la deforestación en el planeta está aumentando? Se están perdiendo bosques. Si los bosques son importantes, ¿por qué vamos con las máquinas a talarlos? Lo suyo sería protegerlos, ¿no? ¿Por qué pensáis que en algunos lugares del mundo se están talando bosques? Bueno, y en nuestro país también, a veces. Para tener papel, afortunadamente el papel cada vez más entra en un proceso de gestión, es decir, yo talo un árbol, dejo que otro crezca y de esa forma pues digo que es una producción más renovable o en la medida de lo posible renovable. Pero también ha sido un aspecto en su momento, ¿no? Pero ¿qué sucede? Como queremos alimentarnos y a veces queremos productos, cuando voy a hacer la compra, me da igual qué producto sea, si es un mango que viene de Perú, de Colombia, un aguacate de otro sitio, yo quiero tener esa cesta de la compra y entonces en algunos países dicen, oye, si la gente quiere productos que a mí me pagan bien, pues quito el bosque y cultivo. O por ejemplo cuando hacemos carreteras, cuando hacemos ciudades, cuando seguimos creciendo, ¿no? Silencio. Si queremos que Madrid crezca en la comunidad, pues a lo mejor hay que, ¿hasta dónde llegamos? ¿La casa de campo la podemos talar? ¿La sierra de Guadarrama la podemos talar? No, hombre, ahí no, porque ahí no y el Amazonas sí. ¿Os dais cuenta? Tenemos que entender la importancia de todo y conectar. Entonces, todos nuestros actos, cuando abrís la ducha, queremos agua, ¿no? Pero el tiempo de agua que yo consuma es agua que estoy quitando para otro posible. La agricultura demanda agua para que podamos alimentarnos. ¿Cuál es el problema? Que el cambio climático, unido a esa contaminación global, pues está provocando que cada vez más en un país como España tenemos menos agua, hace más calor, las especies les cuesta adaptarse, algunas desaparecen. Ahora mismo a lo mejor habéis oído que hay un incendio entre Castellón y Teruel. Es muy raro que en el mes de marzo haya un gran incendio, porque para que haya un gran incendio forestal, aparte de que haya un foco de fuego, porque son intencionados, para que crezca y se propague, tiene que estar muy seco el suelo. Y para que esté muy seco tiene que no haber llovido, tiene que haber habido muchos días de temperaturas más altas que la media, y eso suele suceder en julio y agosto, pero estamos en marzo. ¿Cómo que vamos a hacer cuando llegue más calor en julio y agosto? En los colegios, cuando estéis en junio y haga mucho calor. Tendremos que adaptarnos o vamos a poner aire acondicionado en todos los pueblos. Y hay muchos actos que hacemos nosotros cada día, cuando decidimos elegir el coche en vez de la bici, cuando vamos a visitar una zona forestal y decís, no, es que yo voy andando y entonces hay una carreterita y siguen pasando coches y como no hay aparcamiento paran todos ahí en la cuneta, ¿no? Hombre, pues aparca el coche allí y camina. Si quieres visitar el bosque, será que te apetece conocer la naturaleza y entonces quieres darte ese paseo, ¿no? Entonces tenemos que entender que no podemos convertir lo natural en urbano y al revés, lo urbano no hay que renaturalizar. Entonces pensad en todas esas acciones que hacéis y además tenéis un papel muy importante y es que vosotros tenéis mucha influencia a dos niveles. Primero, entre vosotros y vosotras, cuando veis algo en redes sociales y enseguida decís, mira lo que han publicado, y si lo hago, y si lo hacemos, y si lo... Oye, y si vosotros sois embajadores como nosotros también de vuestras amigas y amigos, y si les decís que en vez de usar este medio de transporte, consumir esto, hacer esto, otro lo hagan de otra forma, pues es un cambio importante. Y luego el segundo papel clave que tenéis es en vuestras casas. Yo soy padre, tengo hijos. Si vosotros como hijas, hijos, influís en vuestros padres, madres, primos, tíos, abuelos, abuelas, lo que sea, vecinos, tenéis mucho más poder del que creéis. Igual que pedís, quiero cambiarme de móvil, pues a lo mejor podéis provocar cambios en vuestras familias. Y fijaros, un detalle, ya acabo y cedo el testigo para que terminemos viendo otros puntos de vista.
Cuando cambiamos de móvil también estamos generando un impacto, porque para fabricar este móvil hay muchos materiales que se han extraído del suelo. Cuando lo tiro es muy difícil sacar esos materiales y aprovecharlos, o sea que también contamina. Simplemente con que si me cambio de móvil cada año, cada 2 años, no mucho más, estoy seguro, con que os cambiéis de móvil en vez de cada año, cada 2, estáis reduciendo el impacto a la mitad, porque estáis comprando la mitad de móviles. Parece una tontería y una cuenta así de matemáticas muy simple, pero es decir, que cada acto y decisión que tomáis influye. Incluso las imágenes que circulan por las redes y que enviamos y memes y tal, están suponiendo datos que viajan por el sistema que necesita energía para almacenar y enviar. Entonces, pues a veces enviar algo que no tiene mucho sentido a miles de personas también está contaminando. Todos nuestros actos tienen un impacto. Así que pensar antes de lo que hacéis y sobre todo influir en los demás, que tenéis muchas capacidades, tenemos todos, todas muchas capacidades. Hola, buenos días. Me llamo Maciej Beresecki, soy responsable de política en la representación de la Comisión Europea aquí en Madrid, soy polaco. Voy a hablar sobre el Pacto Verde Europeo, que es una política, que es una estrategia europea para hacer frente al cambio climático, para hacer frente al calentamiento global. Voy a presentar unas políticas muy simples, muy directas del Pacto Verde Europeo, que como he dicho es una estrategia europea para cambiar nuestro modo de vivir, para cambiar nuestro modo de producir, de viajar, de usar cosas, para reducir nuestro impacto medioambiental. Con este objetivo estamos introduciendo desde la Unión Europea una serie de políticas, una serie de soluciones para reducir la cantidad de residuos que producimos, para reducir nuestras emisiones de CO2, para cambiar el modo de transporte que usamos y también para producir, por ejemplo, energía o productos textiles. Quiero mostrarles una imagen. Pues son residuos de plástico que generamos. De hecho, de los plásticos que generamos en Europa solo se recicla un 30%. Entonces, un tercio de los plásticos que usamos se recicla ahora. Entonces, todo el resto se lo echa, se lo desecha. En la Unión Europea queremos cambiar esta tendencia. Entonces, lo que hacemos, queremos que para 2030 todos los envases se les recicla o reusa. Entonces será prohibido en 2030, gracias a la Unión Europea, echar envases que usamos. También vamos a cambiar el sistema de devolución de botellas de plástico y de canas, de las... de latas, perdón. Que vamos a cambiar el sistema de devolución de latas y de botellas de plástico para facilitar la devolución de todas ellas y evitar el desecho o los residuos de este tipo. En cuanto a los residuos textiles, que también generamos mucho, de hecho cada europeo por medio tira 11 kilos de residuos textiles cada año. Entonces una cantidad inmensa de residuos que generamos de textil. Queremos que se recicle cada vez más la ropa que usamos. Hoy en día de la ropa usada solamente se recicla 1% para producir la nueva ropa. Entonces lo que hacemos desde la Unión Europea, estamos introduciendo una obligación para los fabricantes de ropa de incluir una cantidad de fibras reciclables en la nueva ropa que se produce. Pues lo mismo se refiere a los residuos electrónicos. En Europa cada año se tira 11.000 toneladas de residuos electrónicos como estos. Claro, eso hace un impacto medioambiental brutal. Me imagino que muchos de vosotros tengáis una cantidad de cargadores como estos en casa sin usarlos, que en principio son residuos electrónicos
que no necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer en la Unión Europea, hemos introducido una obligación para fabricantes de teléfonos móviles, de cámaras, de consolas de juego, de todos estos aparatos electrónicos, hemos introducido una obligación para que produzcan el mismo cargador para todos esos aparatos. Entonces, desde el año 2024 vamos a tener con todos esos aparatos el único cargador electrónico para de esta manera limitar los desechos electrónicos. Pues aparte de reducción de los residuos, lo que queremos hacer es también informar a los consumidores mejor sobre pues, reparabilidad y el impacto medioambiental de los productos que usamos. Lo que hacemos desde la Comisión Europea, estamos intentando introducir un sistema similar a la etiqueta energética que también tal vez conocéis, que pues nos demuestra de manera muy fácil la eficiencia energética de electrodomésticos, por ejemplo. Esta etiqueta vamos a introducir también para mostrar a los consumidores el nivel de reparabilidad y el nivel de sostenibilidad de los productos, el nivel de impacto medioambiental. Entonces, comprando una lavadora, dentro de unos años vais a poder ver esta etiqueta y pues evaluar su impacto medioambiental y su nivel de reparabilidad. De hecho, la semana pasada la Comisión Europea propuso el derecho a la reparabilidad, que es un nuevo derecho que va a existir en Europa y va a requerir a los fabricantes de electrodomésticos o de los aparatos electrónicos de proponer reparación de los productos en vez de sustitución a los nuevos. Entonces, cada uno de nosotros podrá pues, reclamar al fabricante reparación del producto sin tener que cambiarlo por uno nuevo. Y de esta manera también vamos a pues, ahorrar la cantidad de residuos. También para mejor informar a los consumidores sobre el impacto pues, medioambiental de cosméticos, de productos de alimentación, seguramente habéis visto muchas etiquetas o declaraciones medioambientales sobre diferentes productos que nos dicen, por ejemplo, que un producto es orgánico, natural o ha sido producido sin impacto medioambiental. Muchas de estas declaraciones son engañosas, son falsas, no están bien verificadas o justificadas. Entonces, lo que introducimos en la Unión Europea es son las reglas para declaraciones medioambientales. Pues vamos a requerir que todas estas etiquetas que veis en muchos productos estén bien verificadas y justificadas a base de unas pruebas científicas para evitar el engaño de los consumidores. De hecho, ya tenemos unas etiquetas fiables en Europa, unas etiquetas que muestran el impacto medioambiental de los productos. Es una etiqueta europea. Si la veis en uno de los productos, eso quiere decir que este producto ha sido producido con un mínimo impacto medioambiental. Entonces, ese tipo de etiquetas fiables, verificables, vamos a ver cada vez más en Europa gracias a las nuevas reglas europeas. Y finalmente, quiero pasar al sector de transporte, que también tiene un impacto medioambiental importante, como sabéis, porque los modos de transporte como aviones, coches producen muchos gases de efecto invernadero, muchos CO2. Entonces, desde Europa queremos fomentar cada vez más el transporte más sostenible, como por ejemplo el transporte ferrocarril. Hace 4 años introdujimos en Europa un programa Discover EU, que puede ser interesante para vosotros dentro de unos pocos años, porque es un programa que ofrece a los jóvenes de 18 años billetes de tren gratuitos para viajar por toda Europa durante 30 días. Entonces, 2 veces por año, a todos los jóvenes de 18 años que quieren participar en este programa, pueden solicitar un bono ferrocarril para durante el verano viajar en toda Europa durante 30 días. Y 2 veces por año la Unión Europea distribuye 35 miles de este bono de trenes a todos los jóvenes de Europa para de este modo promover el modo de transporte más sostenible. Y
también para que la gente joven conozca diferentes países europeos. Y finalmente, pues otro modo sostenible de transporte que quiero recomendaros. La Unión Europea, a través de sus programas de cohesión o de recuperación, estamos invirtiendo en el desarrollo de los carriles bici en toda Europa, en Madrid también. Y bueno, quiero recomendaros a la gente joven como sois, cada vez más pensar en usar el modo de transporte como bicicleta en vez de coche. De hecho, esos son mis niñas en Bruselas, que van al cole pues todos los días de este modo, y como veis, no importa el tiempo, las condiciones meteorológicas que hacen, pues usamos bicicleta todos los días porque es más sostenible y de hecho es también más rápido. Pues muchas gracias. Yo solo tengo que soy el Rafael Zardoya, el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y quería solo cerrar esta actividad que hemos tenido hoy aquí, que es muy importante para nosotros. Yo agradezco, los nombres, sobre todo los extranjeros, son difíciles. Bueno, tengo que agradecer a Sevio y a los compañeros del museo por haber organizado todo esto. He de deciros que sois el público más difícil de traer al museo, por edad. Hay un momento dado en que los chavales vienen al museo y les encanta. Hay un momento dado en que sois raptados por TikTok y ya desaparecéis para siempre. Y luego, dentro de muchos años, cuando tengáis hijos, volveréis a venir a traer a vuestros hijos pequeños. Y entre medio, pues eso nos pasa. Entonces, está muy bien que podamos tener estas edades y más, incluso hasta los veintitantos. Nos gustaría que vinieran, así que ya sé que venís de todas formas medio ligados por el colegio. Pero os animo a que vengáis, como os han estado animando ahora mismo, a que seáis sostenibles, porque es vuestro futuro. Yo por lo menos no estaré aquí dentro de unos años, así que es vuestro futuro, más que nada, es por vosotros mismos. Tengo que agradecer también entonces a César García Aranda, está ahí, embajador del Pacto Europeo por el Clima, Maciek Beretzky, que esto es polaco, ¿qué es esto? Polonia, oficial de prensa y política de representación de la Comisión Europea, y a todos los compañeros que han estado trabajando, que ya no están, bueno, los que han estado en los stands, que espero que os hayan explicado y entre todos juntos os hayamos podido concienciar un poco de que tenemos que trabajar todos, no solo los políticos y los gobernantes, sino también cada uno de nosotros en nuestra medida para tratar de frenar, ya no digo parar del todo, pero por lo menos que mitigar y frenar el cambio climático y mitigar los efectos del mismo. Y en particular desde aquí, desde el museo, pues lo que más nos toca es la crisis de la biodiversidad. Se están desapareciendo los hábitats, las especies invasoras, el hombre las lleva de un sitio para otro, y bueno, no quiero ser catastrofista, están desapareciendo muchas especies, pero bueno, lo que tenéis vosotros es todo lo que podéis hacer en vuestra mano. Está la ciencia ciudadana, los naturalistas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, y luego está también que al final los gobernantes se mueven por lo que quieren los que le votan. Así que esa es una cosa importante. Si vosotros tenéis una conciencia clara de que tenemos que salvar el planeta, los gobernantes la tendrán también. Apoyados siempre, y eso os lo digo yo desde aquí, por el conocimiento científico. Esa es la manera de poder gestionar estas cosas. Y sin más, yo creo que ya con todo eso, espero que hayáis pasado un día agradable, una mañana agradable, y nada, ya hemos acabado. Venga, muchas gracias.